estamos hoy día en comunicación con el doctor PhD, o sea, no es doctor porque como los abogados que se hacen llamar doctor y no tienen un doctorado. Estamos hablando con un doctor, docente, investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, muy conocido, el doctor Roger Carvajal. ¿En qué área es tu doctorado, Roger? En inmunología, María. Justamente. Sobre el tema, estamos hablando del tema. ¿Cuáles son las políticas que está llevando adelante la Universidad Mayor de San Andrés? Bueno, se ha conformado un grupo que se llama Comité Operativo de Emergencia, lo ha formado el Consejo Universitario, donde está vinculado gente de muchas facultades, pero particularmente del área de la salud, la preeminencia, y se ha estado trabajando. Lo que pasa es que con este tema de no poder reunirse, se lo ha hecho por medios electrónicos, y uno de los primeros productos han sido dos importantes documentos, que son dos, estados de situación, de tipo epidemiológico que se han mandado, bueno, la OMS los ha aprobado y están ahora con el Ministerio de Salud. Se hace un análisis científico de tipo estadístico, bastante preciso, creo, lo he estado revisando, sobre lo que está ocurriendo en términos de estadística, de enfermos, de contagiados, etcétera, y de proyecciones en el tiempo. Se calculan cuántos enfermos van a necesitar terapia intensiva, cuántos van a necesitar tratamiento, cuántos van a morir, etcétera, en base a proyecciones. Eso se ha hecho, se lo ha actualizado para estos días, te lo voy a enviar si quieres del rato. Y ese es un primer producto. Un otro producto que estamos preparando, y me encomendaron particularmente que yo le agravase, es que si se pudiera tener alguna propuesta desde la universidad para el caso de que se corte la cuarentena, se salga de la cuarentena, de una fase de contención a una mucho más, difícil de manejar, que sería la salida de la cuarentena, para ver cómo le hacemos para evitar que aumente la cantidad de infectados y por lo tanto aumente la demanda de los servicios de salud a nivel de terapia crítica, que es lo que no tiene Bolivia, no ha esta capacidad para ello. Su capacidad de instalada sanitaria es bastante débil, entonces había que evitar que eso ocurra, y estamos planteando una idea bastante interesante, te la voy a mandar después en un resumen, donde decimos qué es lo que deberíamos hacer desde el punto de vista de la ciencia. Pero bueno, eso lo trabajaremos en el primer punto. ¿Cuáles son las proyecciones que está planteando la UMSA a nivel estadístico en cuanto a expansión de la epidemia? En este momento me ha gustado tener los datos aquí a la mano, pero de lo que me acuerdo de haber visto es que en realidad a fines de abril tendría ya que haber un número mucho más alto, de los 4.000, si no me equivoco, no tengo la memoria muy fuerte, pero va a ir subiendo. Pero hay dos escenarios, uno en el escenario de la cuarentena y otro en el escenario en que se corte la cuarentena y salga a la gente a la actividad habitual. En este caso la subida sería mucho más rápida porque los contactos estarían abiertos. Entonces, pero para entonces se plantea que haya un tercer escenario de que, no obstante que haya, digamos, salida de la gente a la actividad habitual, tendría que haber medidas restrictivas de distanciamiento social muy precisas, como por ejemplo la habilitación de protocolos muy finos para cada una de las actividades. ¿Cómo se tendría que uno trabajar en el taller, en la fábrica, en la movilidad, en la peluquería, etcétera, etcétera, para que la gente disminuya lo más que se pueda el riesgo del contagio? Porque está ocurriendo que no sabemos quién está contagiado y quién no, por el hecho de que haya gente que es asintomática, que está portando el virus. Y eso es la peligrosidad, como decíamos al principio. Ahora, sin embargo, Roger, yo tengo la percepción de que estamos trabajando con los ojos vendados porque las cifras oficiales del gobierno tienen que ser un subregistro muy grande de infectados, de asintomáticos, asintomáticas, incluso de fallecidos por coronavirus. Yo creo que hay una ocultación de información y que, porque además no se están realizando el número de pruebas mínimas que una sociedad debería realizar para poder ofrecer datos, con lo cual ellos están trabajando, tengo entendido, con los datos de los y las que acuden al sistema de salud o a los sedes
que prácticamente de forma negligente nos están atendiendo como para que no acudamos. En realidad el mensaje de bajito es, no vengan, no molesten. Quisiera saber tu opinión sobre el manejo de datos desde el punto de vista del gobierno. Sí, efectivamente, estamos seguros que hay en su registro por el hecho de que lo que se ha recomendado es que se amplíe lo más que se pueda la población que es examinada en forma de test para saber si están contaminados y están difundiendo la infección. En todo caso, eso depende de la capacidad que se tenga para hacer estas pruebas. El RT-PCR no es una prueba muy sencilla, tiene sus problemas de control y todo aquello, es cara, $100 por lo menos, lo que viene en los paquetes de las empresas que venden esto. El gobierno tiene un número determinado de pruebas para que las trabajen sus unidades, como en Santa Cruz, aquí en Inlasa, ¿Tú tienes Cenetrop, etcétera. conocimiento de cuántas pruebas? ¿Cuántas se han hecho? ¿O cuántas ¿Cuántas están está haciendo? haciendo el ¿Cuánta gobierno? capacidad hay? Yo Sí. estoy viendo que hay una capacidad que no pasa de 1,000 o 2,000, pero aquí hay un dato interesante. Acaban de comunicarme que la Organización Mundial de la Salud, a nivel de OPS, está distribuyendo 5 millones de pruebas para todas las Américas. Y a Bolivia le esperemos que nos toque unos 50, 100 mil para solicitarlas rápidamente, de modo que podamos hacerlas en base a los aparatos que ha distribuido la Organización Mundial de la Salud, que es GeneXpert, un sistema más o menos casi automatizado con unos cartridge, y con eso podríamos quizá hacer el control de lo que se quiere. Pero aquí hay un otro tema. No es hacer a la población abierta, porque digamos, si encontramos un positivo de cada 1,000, sería un desperdicio enorme de reactivos y costos. Lo que hay que hacer es un diseño muy fino a nivel epidemiológico de cómo encontrar a los contactos, a los sospechosos, a la población expuesta, a los que pueden ser en un momento dado vectores del virus, como gente de sanidad, como gente de los mercados, etcétera. Todo eso tiene que hacerse un diseño muy fino para no tampoco echar a perder toda esta posibilidad que tenemos de hacer diagnóstico en masivo. Pero eso requiere una interacción bastante fina, ahora sí, entre el Estado y la universidad, donde creemos que estamos los que tienen alguna idea sobre esto. Ujú. Ahora, a propósito de los que tienen alguna idea sobre esto, no sé si has visto el comité científico que acompaña al gobierno de Yanine Áñez. Recién, ahora, después de estamos ya completando el mes de confinamiento de una especie de estado de sitio, ha dado a conocer los nombres del comité científico que tiene. No sé si yo soy muy ignorante, me ha parecido gente muy anodina, que no sé muy bien de dónde salen. ¿Has podido Sí, revisar esta lista? sí, los he revisado. Conozco un par de personas, nada más. Los demás del mundo científico, por lo menos yo no los conocí. René Soria, que es de la universidad, es un académico de alto vuelo, que está apoyando bastante bien en la parte de epidemiología. Pero de los otros no tengo mucho dato. Por ejemplo, para decirte algo, hay gente en el CELADIS, en estos CELADIS, que tienen doctorados en virología, que están manejando esto muy bien a nivel de pruebas, etcétera, y se los ha convocado recién así de una manera casi de un poco de ladito. Debería haber más sistematicidad en ese diálogo entre el área científica y el área de decisiones políticas, porque definitivamente los políticos que no se acercan a la ciencia tienden mucho a errar. Tenemos los datos ahí a la mano sobre Trump y Bolsonaro, ¿no? O antes Evo Morales, que no quería saber de Pero ciencia. la En todo de este caso, año sí, que saca oraciones a la calle rompiendo la cuarentena, ¿no? Es decir, el enfoque sí. científico del gobierno es muy deficitario. ¿Cuál es tu criterio? Estamos escuchando al científico Roger Carvajal, eh, docente investigador de la UMSA. ¿Cuáles serían tus principales críticas, las 5, las 10 principales críticas al enfoque gubernamental en el manejo de la epidemia? Bueno, yo creo que se ha guiado el gobierno por la tendencia general, ¿no? Vamos a hacer una cuarentena y todos adentro y con eso bajamos la curva, porque había que evitar que sea un pico, una ola que no tenga posibilidades de ser atendida. Yo creo que el principal problema es que no ha tenido una visión propia, o sea, no ha discutido si pudiéramos hacer alguna cosa alternativa o mejorada. Y eso debía ser producto de una discusión entre la universidad con el Estado. Pero no ha habido eso. Recién hay algunos pequeños encuentros. Dos,
hay que recordar que la parte fina del problema de la cuarentena es el tema económico, que todos estamos en la conciencia de que esto no está pudiendo ser sostenido por la gente que no tiene ingresos. Entonces, tenía que haberse manejado desde el principio la solución, ¿no? Cuando la gente ya está prácticamente a nivel de alzamiento, ¿no? También es algo que no se ha trabajado bien. Yo creo que hay que reconocer que el gobierno no tiene experiencia de manejo gubernamental, eso está muy claro, y en el área de la salud, pues es gente de buena voluntad, pero no con el conocimiento suficiente. Yo hubiera pensado que para este momento debían tener un epidemiólogo de alto vuelo mandándola, haciendo como una especie de general y un comando muy definido, un comando en que todos los que se puedan, que conozcan el tema. No, simplemente se ha dejado en manos de gente que tiene buena voluntad, corre, camina por acá y nada más. ¿Qué otra crítica podríamos hacerle al gobierno? El tema de que esta cuarentena le ha dado la oportunidad al gobierno para que en ese lapso, que no ha crecido la demanda de terapia crítica, pueda montar las unidades necesarias. Pero vemos que no ha habido la organización suficiente para que todo corra pues en base a un plan. No vemos que haya habido un plan que alguien haya hecho algo por, digamos, tener más camas, más dispositivos de bioseguridad, los aislamientos. Todo eso debía ser una maquinaria finísima, como un reloj. Eso no ha ocurrido y siguen todavía dándose cabeza con cabeza y no saben qué van a hacer. Están algunos con algunos problemas de comprensión misma. En el que tema de los análisis de laboratorio, por ejemplo, han comprado kits que les faltaba otra parte. Por ejemplo, han comprado kits que no tienen la parte que corresponde al aislamiento y separación del ADN. Entonces no se puede usar, hay que comprar otros kits, tienen que traerlos, ya no sirven aquellos. No tenían, por ejemplo, el dispositivo para el transporte de las muestras, tuvieron que pedir que les haga alguien, lo estamos haciendo en Celadis, y así. Entonces, esa desorganización es parte del desconocimiento. Puede haber muy buena voluntad, pero con voluntad no siempre se resuelve. Y hay algunos más detalles de organización. Por ejemplo, hay algo que me parece fundamental. Hay que definir si los que se les encuentra positivos, pero no son con síntomas, se quedan en casa o si se van a un lugar de aislamiento. Yo creo que todavía estamos en la posibilidad de hacer aislamiento fuera de casa para que no ocurra la posibilidad de contagiar a los mayores. Porque en Bolivia, por la estructura familiar que tenemos, en gran parte de los mayores viven con la gente de edad intermedia. No es como otros países, Estados Unidos, los mayores están en otro lado y se puede hacer otros aislamientos. Entonces, todo eso tiene que considerar. Entonces, más pues, conocimiento demográfico también tiene que haber. Yo insisto en que la parte central de todo es la falta de un conocimiento preciso que permita tener las mejores políticas. Ujú. Ahora, algunos entendidos me hablaban de que el enfoque del ministro de Salud es un enfoque clínico y no epidemiológico. No sé si en eso coincides. Es decir, porque estamos frente a un hombre que viene de la salud privada, de la salud como un negocio, un hombre que ha tenido interacción con la clase media alta como pacientes, y no conoce a profundidad ni siquiera el sistema de salud boliviano, los distintos niveles. ¿Cuál es tu opinión sobre el enfoque del ministro de Salud y sobre la intervención de los sedes y la falta de diálogo que hay ahí? Bueno, estoy contigo de acuerdo en que debiera haber un enfoque epidemiológico central, pero no solo epidemiológico, sino también científico. Fíjate que el manejo de la enfermedad no es solamente desde los números, es el manejo de la biopatología, qué ocurre a nivel molecular para tener idea de qué es lo que vamos a hacer después. Eso tampoco hay conocimiento y obviamente una persona que solamente de la clínica, de la neumología, no baja a esos lugares de la visión de la medicina molecular, que en este momento es la que está primando, la que va a definir el recurso de esta enfermedad. No son los números. Los números se pueden decir, bueno, esto va a pasar seguramente, quizás si movemos la población aquí y allá, pero lo molecular es lo fundamental. Creo que no tiene ese enfoque, es más enfoque, como tú dices, más clínico, más vinculado a la medicina privada, pero que, bueno, esperemos que por lo menos tome contacto con la gente que conoce para que esto mejore, porque de otro modo podemos estar muy cerca del precipicio. Podemos estar muy cerca del precipicio. Yo cuando veo al señor que, con todo respeto, ¿no? Pero hay un señor que todas las noches es prácticamente el sepulturero, nos da un número, se supone que es el director de epidemiología, sumamente patético, él apenas logra leer su documento,
Tengo la sensación de que la cabeza que el ministro no quiere dar ese informe porque no quiere quemar su figura, prefiere que se queme un señor anónimo, y tengo la sensación de que, digamos, la epidemiología es la pata coja del Ministerio de Salud. Sí, siempre ha sido así. De alguna manera, pues, el ministerio, que debiera ser el rector en todo esto, no se ha manejado con los expertos verdaderos, eso hay que reconocer. Y como se ha dividido la salud en 9 departamentos con los sedes, la posibilidad de coordinación también ha sido muy baja. Los sedes han tenido una autonomía que les ha permitido manejarse a nivel local, pero la enfermedad no tiene fronteras departamentales, debía haber todo un sistema. Lo que pasa, María, es que no existe un sistema de salud. O sea, no tienen idea de lo que es sistema, ya, por eso vamos a empezar. No saben en qué consiste la teoría de sistemas, no saben cuáles son los subsistemas, cómo las entradas, las salidas, los flujos, no tienen idea. Creen que el sistema de salud es una red de atención sanitaria, atención médica, y eso es todo. No manejan el sistema de prevención, el sistema de investigación, de generación, de formación, sistema de coordinación, nada. No saben lo que son los subsistemas y no saben cómo hacer esto una matriz para coordinar con los actores institucionales que van desde la medicina tradicional a la privada, pasando a las institucionales. Entonces, esa idea no existe y, por lo tanto, cada sede ha sido pues un lugar de ser muy separado, donde, como sabemos en política en Bolivia, es un lugar donde se despachan primero a los amigos y ya luego a ver qué sale. Entonces, si tuviéramos una idea del sistema, podríamos ver de que la intervención de los sedes no tendría que haber venido, pero como no hay coordinación, yo creo que la salida más fácil para ellos ha sido intervenir y a ver si sacan algo desde el centro. Pero no sabemos si eso realmente sea un experimento político, que a ver cómo le va. Ahora, yo veo una plataforma muy colonial en lo que es el coronavirus. Alguna ecuatoriana le llamaba colonial virus, en el sentido de que tú ya hacías el apunte, ¿no? El gobierno boliviano lo único que ha hecho es escuchar a la OMS. La OMS también ha errado, ha tenido posturas muy erráticas y ha hecho, digamos, una acción imitativa. En el caso de los instrumentos de investigación de nuestro país, en nuestro país tengo la sensación de que no hay investigación en biomedicina, bueno, en tecnología molecular, nada de eso, y que simplemente vamos y hasta podemos comprar las pruebas equivocadas debido a la ignorancia. Por ejemplo, el País Vasco, la Universidad del País Vasco ha desarrollado pruebas que ellos dicen que tienen una fiabilidad del 92% y que llegan a costar 10 euros cada kit de las pruebas. Eh, pero bueno, es decir, que no tenemos capacidad de pensar la enfermedad por nosotros mismos como sociedad. ¿Qué piensas de eso, Roger? Bueno, es interesante lo que observas porque esto permite un poco diseccionar dónde está la realidad del problema. Y lo voy a hacer con el ejemplo claro del coronavirus en nuestro laboratorio, que es el Laboratorio de Virología e Inmunidad de Infección, así se llama, y de Biomedicina Experimental. En- Mira, para el tema del diagnóstico, resulta que los cartridges de la OPS son carísimos, si queríamos comprarlos, más bien los van a donar, dicen. Pero las empresas venden reactivos también son caros y hacen que, por lo mínimo que uno que tiene que cobrar un laboratorio privado son $100. Nadie va a pagar, es complicadísimo. Pero se debiera poder desarrollar pruebas hechas lo que llaman in-house para poder bajar costos y aumentar la efectividad, y esto es posible. Nosotros lo hemos planteado. Lo que requerimos, por ejemplo, es que nos prendan unos primers, porque no tenemos la posibilidad de hacer primers acá, porque nunca nos compraron un equipo que se llama eh, secuenciador, bueno, por un secuenciador que hay, pero no un componente que nos permita fabricar los primers, ¿no? Un sintetizador de oligonucleótidos. ¿Sí? Entonces, si hubiéramos tenido eso, hubiéramos hecho los primers, porque ya se ha liberado desde la China cuál es la secuencia del DNA viral y cuáles son las secuencias específicas para el diagnóstico, podríamos haber hecho. No lo tenemos, pero la capacidad instalada, digo, la capacidad intelectual sí existe porque tenemos gente que es doctorada en virología en Europa, que está dedicada a eso. Pero por lo menos vamos a comprar esos primers y con algunos materiales que tenemos nosotros vamos a hacer una prueba que tenga esa misma efectividad y valga la mitad o una tercera parte. Pero de todos modos dependemos mucho de afuera, donde se fabrican gran parte de los reactivos y gran parte de los
materiales y son todos los equipos de afuera. O sea, en eso no hay que reconocer de que hay una dependencia total de equipamiento, porque las grandes empresas son las que están a la punta fabricando las novedades de las cuales dependemos. En el tema de la biología molecular, ya tratar de hacer cosas muy nichadas, muy chiquitas, tiene esa dificultad. Estamos viendo, por ejemplo, de que podríamos tener nosotros otro diagnóstico que es detectar los virus en la garganta de las personas, pero no por RT-PCR, sino por un ELISA de alta sensibilidad que requeriría identificar por lo menos 200 partículas virales para una prueba colorimétrica. Pero necesitamos tener el virus. Cultivar el virus, eso requiere una estructura bioseguridad P4, que no tenemos en Bolivia, llegamos a P3 apenas, porque es muy peligroso. Y bueno, es buena ocasión, estamos pidiendo que nos la monten. Pero eso también es parte de una estructura dentro de la universidad que tiene su propia dinámica, ¿no? A cada quien quiere disponer del recurso, no siempre se puede para todos, el Estado no le interesa apoyar la ciencia, ojalá a partir de ahora lo haga, pero todo eso es pues una experiencia que hay que ir avanzando. Pero cuando tú dices capacidad de investigación biomédica, sí la tenemos, se han hecho muchos avances en muchas áreas, lo que pasa es que la universidad tiene un defecto gravísimo, nunca difunde sus productos. Se quedan almacenados en librerías, en bibliotecas. No hay esa capacidad de difundir lo que se ha producido, pero lo que se ha producido habitualmente son resultados, no son soluciones. Y si no son soluciones, pues no sirven. Esa posibilidad de los resultados sobre las soluciones se llama innovación. Y la universidad, hay que reconocer, no está haciendo innovación, que deberíamos plantear nosotros soluciones para cada caso. Te voy a dar un ejemplo chiquito. Lo que estamos trabajando muy fuerte en la universidad son el tema de plantas medicinales y toda una serie de mecanismos de encontrar las moléculas y cómo funcionan y todo. Inclusive para el tema del coronavirus estamos viendo la posibilidad de que algunas plantas que se han estudiado podríamos aplicarlas. Pero claro, dentro de la propia universidad hay gente que creo ese tipo de utilización del recurso natural boliviano es cuestión de callahuayas y de curanderos, ¿no? La medicina está muy colonializada en ese sentido. Sí. Exactamente. Ellos ven, gran parte de los médicos, y hay que reconocer que solamente van a recetar lo que le dicen las grandes empresas y lo que le dice el visitador médico. Pero recetar, digamos, el extracto del eucalipto en forma de inhalación les parece así algo como que es de curanderos, ¿no? Y ellos son médicos. Cuando en realidad la investigación científica que hay sobre el eucaliptol, por ejemplo, es enormemente grande, pero no la conocen. No hay ese mecanismo de transferir conocimiento científico hacia los usuarios del conocimiento, sino su mecanismo es más bien las grandes empresas que le llegan con su visitador médico y le dicen eso tiene que respetar, y solamente hacen eso. Entonces son mecanismos de difusión dentro de los sectores que debieran prácticamente descolonializarse, y eso no se ha hecho todavía. Ni siquiera estamos ahí. Estamos escuchando al doctor Roger Carvajal, un científico destacado de la Universidad Mayor de San Andrés. Roger, yo tengo la hipótesis de que el contagio masivo en la sociedad boliviana va a ser inminente, inminente. ¿Por qué? Porque pienso que el sistema de salud es tan racista, tan clasista, tan discriminador en muchos sentidos, al mismo tiempo tan precario, y los tejidos sociales en Bolivia, es decir, lo único que hemos sabido en Bolivia es subsistir gracias al apoyo mutuo. Por lo tanto, al enfermo no lo va a abandonar su familia, a la enferma no la va a abandonar su familia. Con lo cual veo que va a haber un contagio social muy grande. Esa es mi hipótesis. No sé respecto a eso, ¿cuál es la visión que tienes tú? Y bueno, yo creo que deberíamos apuntar al tratamiento domiciliario de la enfermedad, es decir, que nuestras casas se van a convertir en los hospitales. Bueno, quisiera que tu pregunta la dividamos en dos. Una que es la última, que dice el tratamiento, que me interesa mucho hacer conocer a través de esta entrevista algunas visiones. Y por otro lado, la primera, que dice si se va a contagiar toda la población. Tiene que contagiarse. Esto es natural, digamos, porque a lo que tiene que llegar es a la inmunidad masiva. Y esto, digamos, es el decurso natural de ese tipo de enfermedades que se difunden tan masivamente. Lo que pasa es que hay gente que tiene tiene menos preparación orgánica en su cuerpo sobre la capacidad defensiva.
inmunológicamente hay debilidades, sobre todo la gente que tiene enfermedades de base, o son ancianos, o es gente desnutrida, o es gente que está contaminada todo el tiempo con pesticidas en los alimentos, cosas de esa naturaleza que las hace más inmunoinsuficientes, digamos, para no decirles inmunodeficientes. En todo caso, es una población en riesgo. Por lo tanto, abriéndose la diseminación, en algunos países, pues se dice, ¿no? Bueno, se va a enfermar el 100% de la gente, pero el 85% va a quedar bien, se les dará tratamiento ya. Pero en el caso de Bolivia, como tú dices, hay particularidades muy especiales por la distribución de su población. La gente, por ejemplo, que no tiene el nivel nutricional adecuado, no es que tenga poco, a veces tiene mucho, pero está malnutrida, los obesos, por ejemplo, que tenemos en grandes cantidades en los ámbitos periurbanos, o la gente que come esa comida chatarra llena de contaminantes, son gente que tiene incapacidad defensiva. ¿Y qué es lo que ocurre en esta enfermedad? Que el virus, cuando se mantiene, no se lo elimina a tiempo, y mantiene unos días más y llega al pulmón, ahí se instala un drama biológico que se llama la tormenta de citoquinas, de la cual, si me permite, voy a hablar al rato, pero que se da precisamente por haber mantenido el virus, y el mantenido el virus es porque la gente tiene estas insuficiencias. Entonces, cuando haya esta diseminación que tú estimas que va a haber, entonces va a caer mucha gente para la terapia crítica, si no hacemos una intervención antes. Entonces, se va a dar, eso es indefectible, antes o después. Y, claro, la gente dice que se dé cuando haya la vacuna, pero el tema de la vacuna es otra cosa bien grave, porque, para empezar, se pueden tener, digamos, estructuras del virus con las cuales inmunizar, pero se tienen que hacer una serie de pruebas. Por ejemplo, te comento una. Cuando se tenga la vacuna lista, hay que inmunizar a gente sana para ver que no le haga daño. Y en una segunda fase hay que inmunizar a gente sana y luego infectarle para ver si la defiende. Pero no se la puede infectar con algo contra lo cual no haya un tratamiento completo, una terapia totalmente eficaz. Y para esto no hay contra el virus SARS-CoV-2. Entonces no va a prosperar la vacuna hasta que no haya un tratamiento, ¿te das cuenta? No es al revés. El tratamiento es algo que viene después. No, no, no. El tratamiento hay que estar primero. Y por eso tiene que trabajarse más en eso. No sé si me dejé entender con el tema de la vacuna, Sí, sí, espero que quede perfecto. claro. Entonces, va a haber esa diseminación, va a haber una población expuesta y que tiene más precariedad inmunológica, que va a ser la que lastimosamente va a afectarse grandemente, y hay que esperar ese escenario, no queda otro. A no ser que hagamos una intervención farmacológica, que la que te voy a comentar al rato, pero que sí funcione, que con la que tal podríamos atenuar en parte, o ojalá en gran parte, este drama que se nos viene. ¿Qué es lo que propones? Bueno, lo que estamos proponiendo, a ver, si todos se han dado cuenta, el problema mayor es que una infección masiva va a hacer que un porcentaje requiera atención de terapia crítica. Está calculándose un 5%. Entonces, entre 1 millón de personas, pues 50,000 personas. Es bastante, nadie puede atender. Y tendría que ir avanzándose poco a poco, y de eso se dice que es aplanar la curva, ¿no? Que no se infecten todos de golpe, poco a poco. Cuando se salga de la cuarentena, no vas a estar plana la curva, se va a difundir rápidamente esto y vamos a estar en serios problemas. Entonces, la idea es que, como la enfermedad tiene grados de gravedad, hay unos que ni siquiera se enferman, que tienen el virus, otros que se enferman poquitos, otros un poco más graves, otros más graves tienen que ir al hospital y otros que son críticos. La idea es que la gente no avance en esos grados en esa gravedad. Es decir, que se le pueda tratar con algo que impida que esto corra. Pero para eso se requiere saber cómo opera el virus adentro, cómo responde el organismo. Y bueno, y es el área que hemos estado deliberando estos días y indagando a nivel de toda la información científica que existe. Resulta que el virus, cuando entra, se mete en las células y ahí adentro induce a las células a liberar ciertas sustancias que provocan inflamación. Es parte de la defensa. Entonces, la inflamación viene en las células inflamatorias, se comen a la célula muerta y al virus, y así se va respondiendo. Pero si esto no funciona adecuadamente y persiste el virus, entonces llega a los tejidos en los cuales las células infectadas transmiten la infección a otras. Fíjate que el virus SARS-CoV-2 tiene una peculiaridad interesante. En algunas células, que son las críticas, no induce la liberación de una sustancia que se llama interferón.
El interferón es la que evita que los virus que salen de una célula y que van a otra, hacen que esa otra que va a recibir ya esté preparada para recibir, o sea, que interfiera su reproducción. Es una especie de mecanismo de escape de este virus, hacer que las células no liberen interferón o liberen de interferón que no es el bueno, un interferón gamma, que es más bien lesionante, no el lambda, que es el que protege. Entonces, todo eso tiene que conocerse para decir, bueno, entonces, ¿cómo combatimos esto? Se ha planteado algunas estrategias, como por ejemplo la hidroxicloroquina, la citromicina, que son sustancias que no tienen tanto efecto antiviral, porque no está del todo manejado eso, aunque se ha mostrado in vitro que sí tienen, pero que lo que hacen es que las células infectadas no liberen esas sustancias hacia otras células para que éstas liberen más todavía y en cascada se amplifique, que se llama las citoquinas proinflamatorias, que producen una inflamación y cuando estimulan la coagulación de todo el tejido que se inunda, los alveolos se llenan de líquidos, de los espacios interalveolares dentro del pulmón, los alveolos son las bolsitas por donde se intercambia oxígeno con anhídrido carbónico, está lleno de sangre en los tejidos, agua en el alveolo, y todo esto interfiere con el intercambio de gases cuando la gente tiene dificultades para respirar, tiene dificultades para ventilar y se muere. Entonces, lo que hay que hacer es que evitar que estas células entren en esto. Entonces, hay que agarrarlas temprano, cuando ya tienen síntomas la gente, y hay que darle algunas cosas que van a interferir con esto. Hemos encontrado que esa capacidad de impedir que estas células liberen citoquinas está en varias sustancias. Está, de hecho, en la hidroxicloroquina, pero tiene sus efectos colaterales indeseables que la gente los está rechazando porque altera algunas propiedades del corazón. Pero hay otras, por ejemplo, bastante inocuas. Una de ellas es el 1,8-cineol, que es una molécula que está dentro del eucalipto, que es el aceite de eucalipto, que tiene esa posibilidad. Por un lado, es antiviral, aunque contra el virus del coronavirus no se ha probado que lo sea, pero en general es antiviral, digamos, contra otros virus. Claro. ¿Y por qué no serlo contra este? Pero tiene otra capacidad, evita esta liberación de moléculas proinflamatorias. Entonces evita la tormenta de citoquinas. Y se le puede dar al paciente desde temprano, porque no es una molécula que le vaya a causar otro daño, porque se ha visto bastante inocua en toda la serie de estudios. Entonces, el inhalar el aceite de eucalipto en baos es una posibilidad muy interesante, porque además sí está estudiada la farmacocinética, cómo se llega a la sangre y a los pulmones, etc. Entonces, son cosas que hemos estado trabajando y estamos proponiendo como una terapia en términos más bien de profilaxis, antes de que la gente ya entre eso y luego te requiera esta infraestructura para la terapia clínica, y hay que devolverla a su casita sin que tenga ni el virus ni el daño en el pulmón. Entonces, lo hemos planteado, lo están discutiendo ahorita en la universidad para plantearlo luego al ministerio, pero imagínate, es con un producto que tenemos en el país, tenemos bosques enteros de eucalipto que podemos sacarle las ramas, Claro. porque hay, por ejemplo, aquí en el altiplano, hay lugares por Quime donde hay bosques enteros de eucaliptos para utilizar los callapos y las ramas las tiran o las queman. Y los de la Facultad de Química, como hacen en San Simón, en Cochabamba, tienen aparatos que se llama de arrastre de vapor, donde sacan el eucalipto y podemos tener en grandes cantidades toda la gente. Es un producto nuestro. Si bien el eucalipto es de origen de Australia, pero lo tenemos aquí en grandes cantidades, ¿por qué no usarlo? Hay otro producto que tiene efectos muy parecidos, es la equinacia, que se produce en Coroico, que podía aumentarse la producción y alguna industria local boliviana aumentar su producción, que de hecho ya la hace. ¿Por qué no trabajar con los productos que producimos? Los otros, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, que se quiere utilizar el toxiimulinab, por ejemplo. Se me va el nombre. Hay varios anticuerpos monoclonales que inhiben a estas citoquinas, pero cuando llegan a su blanco, no inhiben su producción. Son carísimos, tienen llenos de efectos colaterales. Se utilizan en la artritis y en otras cosas, pero que vienen de empresas que todavía tienen patentes, hay que pagar sus patentes. No, no va por allá. Tenemos que utilizar lo que tenemos aquí y que además esté investigado de que funciona en la parte que provoca daño el virus. ¿Por qué no hacerlo? Y además, que no provoque ningún daño. El otro, el sulfato de zinc. Bueno, es el primer productor de zinc del mundo, pero produce zinc metálico, no zinc grado farmacéutico. Habría que hacer esas conversiones para que se utilice este producto que es un inmunoestimulante, pero además de ser inmunoestimulante, también evita la tormenta de citoquinas. Y lo más interesante con el sulfato de zinc, María, fíjate, para los que les gusta esta parte, el virus cuando entra a la célula requiere que ciertas proteínas virales lo reproduzcan al virus. Una enzima que se llama RNA polimerasa, RNA dependiente. Esa enzima
se encarga de reproducir los virus hormiles y luego se encapsula y bla. Pero justamente esa enzima es inhibida por el zinc. Y el zinc, pero tiene que entrar a la célula en ciertas concentraciones críticas, que no siempre entra poquito. Entonces, se requiere una sustancia que llaman ionóforos. Los ionóforos, ahí hay muchos, pero son de aplicación externa, son para champú, para las cosas cuando utilizan el zinc. Pero se ha encontrado que la cloroquina, esa sustancia que la quieren trabajar como un antiviral, pero también antiinflamatorio para el coronavirus, es un ionóforo, o sea, permite que el zinc entre, que esté investigado. Entonces, fíjate que si juntamos la cloroquina como ionóforo, el zinc como sulfato de zinc que hay a disposición, se vende eso fácilmente y es muy barato. Y además le damos el eucalipto y hacemos todo un cóctel para atacar de varias partes. Esa es la nueva terapia que tenemos que ejercitar. Hay base científica suficiente. Aunque a alguna gente no le guste usar eucalipto, pero ahí está, son sustancias químicas que funcionan. Ahora, dirán, pero no está aprobada con el coronavirus, pero la probaremos nosotros, porque todos los países están probando lo suyo. ¿Por qué nosotros no vamos Todos a los probar? países están probando lo que pueden. Exacto. Bueno, me llena de esperanza y de alegría escucharte, Roger. El problema es que te escuchen a nivel, digamos, a niveles más altos de decisión. Me gustaría ahora entrar al tema de las proyecciones. ¿Qué proyecciones ves tú? ¿Qué es lo que, porque yo no creo que incluso por razones políticas, además que este es un gobierno de empresarios, de oligarcas, más que la vida les importa la producción. Eh, no creo que se prolongue mucho más la cuarentena en Bolivia. Creo que la No, presión es demasiado fuerte. Y entonces, ¿cuál es la proyección que tienes tú? ¿Qué crees que va a pasar? bueno, depende qué es lo que se hace. Sí, lo que estamos proponiendo, uno, es que se vaya saliendo gradualmente, pero con protocolos expresos de conducta sanitaria de la gente en cada lugar, todos los espacios, se puede atenuar que la curva no se dispare. Porque si no, va a ser la proyección gravísima, como la que han hecho, hay estudios de Guillermo Seoane en Cochabamba y otros aquí, donde se ve que esto puede subir muy drásticamente y puede llegar al desastre. Entonces tienen que intervenirse y una de ellas es esa del distanciamiento adecuado. Pero también de las pruebas. Hay que hacer las pruebas a la mayor cantidad de gente posible para aislarlas. Todo el que tenga positividad tiene que ser aislado y drásticamente. Es lo que ha hecho Corea y le ha funcionado bien. Eso requiere tener la plata para tener los reactivos, para tener las pruebas. Estamos pidiendo que el Ministerio nos compre reactivos para que las hagamos aisladas en grandes cantidades y luego también puede hacerlo los demás, Semitrop, Enlace, etc. Es necesario eso para no ir a ciegas como tú has dicho, porque si no, va a ser otra vez el desastre. Y más o Y menos, ¿cómo tercera, se debería hacer la distribución de las pruebas? En la hipótesis de que tuviéramos un gobierno responsable que entienda la necesidad de las pruebas, porque escuchar a Samuel Doria Medina explicar por qué no hacen falta es realmente espeluznante, porque es un atentado a la lógica incluso. En la sí. hipótesis de que tuviéramos gente que sabe, ¿cuál debería ser el volumen de pruebas que deberíamos hacer y cómo deberían ser suministradas? Bueno, como te dije al principio, se requiere hacer un pequeño diseño epidemiológico de cómo identificar contactos sospechosos, vectores, expuestos. Todo eso es parte de un diseño que no debía tardar más de 2 días. Y ahí nos puede decir cuánta gente necesitamos realmente medirle esto, para no desperdiciar el reactivo, hemos dicho. Yo estoy estimando que debiéramos estar por lo menos unas 2.000 pruebas diarias, si fuera posible, y llegar fácilmente a las 100.000. Si llegamos a las 100.000, habríamos dado la cobertura necesaria, pero además hay que distribuirse territorialmente, los lugares donde hay más densidad de población, más posibilidades de difusión. Todo esto es parte de un diseño epidemiológico, no es al azar, ¿verdad? Pero estamos Como alguien legítimos. quería, como La Plata, decide por departamento. Tiene que haber un diseño científico, es fundamental. Eh, y hay que hacer esas pruebas para saber, además, no solamente para saber cómo estamos, sino que hay que aislar a los que están contaminados. Y si tienen algún síntoma, hay que hacerle tratamiento. Y si le hacemos tratamiento, los devolvemos a casita, ya sin sus síntomas. Entonces son las tres cosas que tienen que ir juntas, ¿no? El diagnóstico masivo, el distanciamiento efectivo y la terapia y la profilaxis
antes de que se llegue a los procesos de neumonía. Un dato reciente ha salido estos días de un investigador norteamericano, bueno, un médico más que nada, un viejo médico que lo han convocado otra vez a ver casos, y ha encontrado, él ha entendido una cosa precisa, que es la neumonía empieza casi con los primeros síntomas y se va agravando. Ahí tenemos que cortar. Si dejamos de que solo pueda hacer las cosas, algunos casos sí, pero los que no son los que van a requerir la terapia crítica y que eso no tenemos para responder. Por lo tanto, debiéramos nomás hacer la intervención temprana. Uh-huh. Roger, para ir cerrando este encuentro contigo, estamos escuchando un científico, un hombre de la universidad pública. ¿Cuál es el origen de toda esta pandemia mundial? ¿Cuál es el origen que ves tú y cuáles son las connotaciones, ya no solo científicas, sino políticas, que ves tú en esto? Bueno, esa es la pregunta más, digamos, difícil y elaborada en su respuesta, ¿no? Porque tiene muchos ángulos. A ver, desde la visión de los conspiranoicos, que no hay que desecharla tampoco. Fíjate que en este virus... ¿Por qué no la desechas? Por un hecho que me parece curioso en principio y después habrá que indagar más. Fíjate que este virus tiene una partecita una proteína que se llama proteína S, spike, de esas cornitas que le salen por donde reconoce a la célula que va a atacar. Que también la tienen los otros coronavirus, el SARS, que ha ocurrido en el 2002, y el MERS del 2015. Estos coronavirus de antes han pasado por una especie animal, en el caso del SARS, viene del murciélago y pasa por un animalito que no recuerdo y llega al hombre. En el caso del MERS pasa por el camello y llega al hombre. En el caso del humano, de este último SARS que estamos viviendo ahora, se dice que pasó por un pangolín, un animal rarísimo, pero más se cree que la tendencia ahora es pensar que ha pasado por los cerdos, que hay grandes criaderos alrededor de Wuhan, donde había pues todas las posibilidades de que pasando de cerdo en cerdo en esas condiciones se dé este cambio que ha hecho el virus para pasar al hombre. ¿En qué consiste ese cambio? Entonces decía que en estas proteínas Spike, que tienen varias partes, hay un lugarcito, una secuencia codificada por un gen, que le da una ventaja, que es susceptible de ser cortada por una enzima que hay en las células a las que infecta. Todas las células hay una enzima que se llama furina. La corta y se habilita más fácilmente el virus y puede salir más fácilmente y contagiar. Entonces, se estima que en eso consiste la ventaja que ha adquirido este virus en comparación de los otros, de sus predecesores. Pero ese gencito no puede haber ocurrido por mutaciones porque es igual que el que hay en otros virus. Entonces, ¿cómo se ha pasado de ese virus? Bueno, se dice recombinaciones. En los cerdos o en el que ha habido, se han juntado los virus casualmente y la recombinación es un proceso que existe. Pero también podrían decir, bueno, tal vez le ha metido. No sabemos. Pero ese gencito a lo boliviano, está ahí. Su origen puede ser probabilísticamente de que ha sido por recombinación, pero para los conspiranoicos, dicen, pueden haberle metido. Si fuera así, imagínate, había que empezar ya a indagar cuáles fueron los móviles, en qué consiste aquello, si hay esa teoría grande de que alguien quiere dominar cosas extrañas, que, bueno, para los que tienen esa visión, pues no se puede por completo desechar. De hecho, Alemania, Francia están pidiendo algunas explicaciones sobre el procedimiento que ha ocurrido por algunos antecedentes a China, etcétera. Bueno, eso se complicará. Pero desde el otro ángulo, ponle que haya sido una cuestión natural. En todo caso, la OMS ha fallado a la hora de no hacer los llamados al mundo más rápido para que ojalá se hubiera circunscrito a una región en China y no se vaya a todo el mundo. Pero si se ha ido a todo el mundo, bueno, es un negocio. ¿Por qué ha fallado la OMS? ¿Por qué ha fallado la OMS? Bueno, hay varios datos, ¿no? Unos dicen que tenía alguna visión muy particular de afilia con el gobierno chino y el gobierno chino también estaba de alguna manera, no sé si ocultando, pero no estaba sacando la información con los tiempos necesarios. Mucho ocurre de esto en muchos lugares donde la gente no quiere mostrar sus debilidades. En este caso, era una falla de todo un imperio, ¿no? Entonces, y la OMS sabemos que tiene sus afinidades políticas y pudiera haber coadyuvado a que esto no salga rápidamente y tal vez se dice hubiera disminuido la difusión tan masiva y se hubiera más restringido a una región.
Pero eso son especulaciones, no se podría afirmar de modo digamos, muy contundente, pero ahí está, hay que pensar también. Pero el otro tema que tú planteas es esto, ¿qué connotación tiene a nivel mundial, no? Bueno, yo veo algunas muy interesantes, como por ejemplo el hecho de que le haya cambiado la vida a mucha gente, pero ya hablando del sistema, el sistema capitalista, hay gente, hay algunos pensadores que dicen que el capitalismo con esto empieza su declive. Yo no sé, yo creo que esto más bien puede ser un buen negocio. De hecho, están haciendo grandes negocios las empresas farmacéuticas que fabrican todos los implementos para coronavirus, desde los tapabocas, medicamentos, etcétera, los análisis, las pruebas de laboratorio. Todo esto es un super negocio. Y lo van a seguir haciendo y van a entender que este tipo de enfermedades manejadas desde ese punto de vista podía ser realmente beneficioso para el sistema capitalista. Entonces, no le veo por dónde podamos con este acontecimiento mundial sembrar las bases para eliminar al monstruo que está destruyendo el planeta, ¿no? En todo caso, tal vez la gente pueda tomar conciencia de que es posible que podemos trabajar de este otro ángulo, más viéndonos entre nosotros, más en ámbitos comunitarios, más en una visión que como tú has dicho, de la protección mutua. Todo esto puede ser un inicio realmente de una nueva actitud humana más colectiva. Pero no sé hasta dónde podamos llegar, habría que diseñar y los políticos ahí tienen importantes obligaciones, ¿no? Ujú. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una charla estupenda y muchísimas gracias de verdad por todos estos conceptos, Roger, y que sea hasta otra oportunidad. Gracias María a ti y ojalá esto pueda llegar a más cantidad de gente porque me interesa que se difunda la idea para tener el respaldo. Y además, no te olvides que la idea de difundir ciencia es para que la gente conozca más, no solamente para que conozca, sino porque con esto sentimos que se empodera a la hora de hacer el cuestionamiento al Estado, a la hora de ponerlo contra las cuerdas, porque el conocimiento es la herramienta mayor. Claro que sí. Muchísimas gracias.